Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy estoy muy emocionado. Es una persona en el ambiente del ajedrez argentino que lo queremos todo. Hace mucho que lo conozco, hace un montón que quería grabar con él. Para mí en Argentina hay varios próceres. Viene San Martín, Belgrano, Rosas y después viene él, el maestro FIDE Gustavo Águila. ¿Cómo anda Gustavo? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fede? Bueno, me sorprende que me pongas con esa gente, pero estoy muy lejos de ser un prócer. Gracias, igual. ¿Qué? ¿Sos fanático de Racing? ¿Estás contento que ganaron la Sudamericana? Sí, sí. Imagínate que yo me hice hincha de Racing cuando Racing salió campeón mundial. O sea, yo vivía siempre en Villa del Parque. Ahora te voy a contar a la vuelta de la sede de Villa del Parque. Y después sufrí mucho porque hubo como 35 años, viste, que no pasaba nada. Así que hemos sufrido mucho, hemos descendido, pero siempre volvemos los de Racing y estamos Sí, muy felices. yo me acuerdo de la época del Toti Iglesias, de Colombati, de esa época. Sí, sí, hemos tenido buenos jugadores, pero hubo muchos años donde el equipo no andaba, Rubén ¿no? Paz. Siempre peleando por el descenso y ahora estamos peleando por los primeros puestos, ¿no? Bueno, quise hablar de tu amor por Racing, porque yo normalmente cuando grabo una entrevista y digo la fecha de nacimiento de un ajedrecista, lo comparo con quién reinaba en ese momento en el ajedrez mundial cuando el entrevistado nació. Vos naciste el 30 de octubre de 1960. Ya había recuperado el macho Botvinnik. En ese año también fue campeón del mundo Mikhail Tal. Pero con una hora de diferencia, vos cumplís años igual que lo cumplía Diego Armando Maradona. Sí, es así, es Una así. Mira, locura. sí, primero, creo que Tal también era escorpiano. Si bien el estilo de Tal no tiene nada que ver con mi forma de, de apreciar el ajedrez, pero fue un super genio. En cuanto al otro genio que nombraste, el genio del fútbol, sí, es verdad. Mirá cómo será que amigos que yo por años no veía y demás, se enteraban que cumplía años Diego y ahí se acordaban que cumplía años yo también. O sea que a mí me sirvió para que me recuerden. Tenés la misma edad, Bueno, obviamente. vos Se naciste ve el que mismo día. Yo sí, nací el 23 de octubre del 75 y el mismo día, en 1940, nació Pelé. mira vos. Así que acá estamos con los dos grandes del fútbol mundial. Falta Sí. Messi nomás, pero es muy joven. Bueno, el cumpleaños de Messi coincide con Riquelme, con Carlos Gardel también está. Hay Ah, mira, mucha energía dando vuelta por ahí. te cuento una Bueno, sola cosita, dale. como un chiste. Cuando fallece Diego Maradona, por supuesto, estamos todos compungidos, ¿no? Y varios amigos en chiste me escribían, ojo, ojo, que te andan buscando. Como era una hora de diferencia, yo digo, bueno, cuando terminó el día dije, bueno, hoy no me tocó, hoy es Diego solo. Bueno, vos sabés que vos admirás a Bobby Fischer y a Carlsen. Ahora te voy a pedir una sinopsis de ellos dos. Pero Bobby Fischer falleció con un número muy ligado al ajedrez. Tenía 64 años, que es la Sí, sí. cantidad de casillas que tiene el tablero. Al momento de grabar esta entrevista, vos todavía no cumpliste 65 porque lo cumplís en octubre. Vos ahora tenés 64 años también, que es un número mágico para el ajedrez, digamos. Sí, sí, viste, espero poder empezar a completar otro tablero. Eso es lo que dice Pano, voy por el segundo tablero de la vida. Claro, En este año que Oscar cumple 90 años en breve. aunque sea un tablero más reducido, viste, esto que usamos con los chicos para hacer juegos. O uno más grande, como quería Capablanca, uno de 10 columnas, ¿viste? Claro, claro. Bueno, Para- vamos a ver. Bueno, sé que lo admirás a Fischer y a Carlsen. Contale un poquito a la gente por qué admirás a esos dos campeones. Bueno, Fischer más que nada es mi ídolo de niño, y viste todo lo que tiene que ver con la niñez, te fija mucho, ¿no? Igual que ponerle Maradona, yo no sé si fue el mejor jugador del mundo, eso viste que están discutiendo, pero como ídolo deportivo, lo tengo a Maradona, por supuesto. En cuanto a Fischer, yo tuve la posibilidad de conocerlo. La gente me mira raro, como diciendo, no estés chamullando que.
pero es verdad, porque yo no sé, en el 71 Bobby vino a jugar con Petrosian. En el Obviamente Teatro General San Martín y la Sala Casacuberta. Ganó 6,5, 2,5. Fue la final del torneo de candidatos y clasificó para jugar con Spassky. bueno, en esa ocasión se hizo el primer torneo escolar de ajedrez y reunió como a 1.000 chicos con una modalidad, viste, que era kilométrica. Todos los meses se jugaba, los domingos, recuerdo. Yo logré el tercer puesto. Mira, y segundo, ¿sabés quién salió? Su campeón, Sergio Negri, actualmente uno de los historiadores más importantes que tenemos. Con Arguiñariz. Exacto. Y mi mamá estaba en el comité que organizaba el torneo. Mi mamá era directora de una escuela. Por lo tanto, hubo una recepción días previos, no recuerdo muy bien, imagínate que yo tenía 10 años, pero mi mamá me llevó y ahí tuve la oportunidad, recuerdo que estábamos ahí en el centro de San Martín, y apareció Fischer, que para mí era un superhéroe. Imagínate, Fischer era bastante alto, como yo ahora soy muy alto, más de 1,85 m, y para un niño, lo que era yo, me quedé sorprendido. Además, tengo un libro, Táctica Moderna y Sutilezas, que está firmado por todos ellos, por Petrosian, por Fischer y demás. Me firmé todo ahí, y realmente me quedó esa idea de haber visto un superhéroe, porque Fischer era como, qué sé yo, uno de los personajes de Don Quijote, ¿viste? Sacaba la espada y empezaba a cortarle la cabeza a todos. Jugó contra toda una maquinaria soviética que era impresionante, solo, y logró vencerlo. Además, creo que es el ajedrecista que mayor ventaja tiene sobre su segundo, ¿no? Para mí, 140 puntos de Elo. pero vos sos una computadora, Federico, sos un genio. No, Eh, bueno, Me encanta. sí, Los datos. 140. Bueno, vos haces lo tuyo en lo tuyo y yo hago lo mío en lo mío. No, pero te quiero elogiar porque realmente tenés una memoria extraordinaria. Ya la he comprobado para los datos, ¿no? Yo siempre aproximo. Generalmente estoy cerca, pero no soy muy puntual, digamos. Y bueno, Fischer para mí siempre fue el ídolo ajedrecístico. Pero es más, hoy en día vemos partidas de Fischer, yo le muestro a mis alumnas ni a mis alumnos, que son maravillosas. Prácticamente no hace falta poner un motor, un módulo, porque resisten todo. Era realmente un jugador de otro planeta. Lamentablemente, su psiquis no lo acompañó, hubo muchos inconvenientes por ese lugar, ¿no? Pero siempre lo vamos a mirar como un ajedrecista puro, amaba el ajedrez y todo lo que pedía, que parecían caprichos, en realidad era para mejorar la situación profesional de todos los ajedrecistas. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube vas a encontrar una entrevista con Quintero, con Leoncho García, con Daniel Contín. Hay muchos que pude hablar, García Palermo, Pano, que hablan de Fischer. Y Quintero me decía, yo estoy muy agradecido con Fischer, porque antes de Fischer, no sé, a uno le pagaban $10 y a mí me pagaban $1. Ahora cuando llegó Fischer, a él le pagaban 1.000 y a nosotros 100. Es como que Fischer dio un salto de calidad y popularizó el ajedrez. Exactamente, hasta los propios soviéticos, muy bien lo que decís, agradecieron que, porque Fischer pedía mucho, ellos iban medio sin honorarios, ¿viste cómo era el régimen soviético, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a ganar dinero en dólares, porque claro, Fischer pedía una barbaridad. Fischer decía que no entendía por qué él tenía que ganar menos que un tenista o que cualquier otro deportista de élite por la repercusión mediática que tenía su figura. Y tenía razón, realmente, porque llegaba acá o a cualquier país, ¿viste? Y todo el mundo lo estaba persiguiendo por todos lados. Era como un rockstar, Fischer. Sí, vos sabés que hace poco vi una anécdota en Facebook que una vez tal gana un torneo, creo que fue Montreal 79, y Sí, había sí, ganado como $30.000 de premio, pero a él le dieron 3.000. Todo lo demás se lo quedó la estructura soviética, digamos, ¿no? Y hay una exacto. anécdota famosa de un torneo que gana Korchnoi, que también le sacan plata, y él medio que no le gustaba. Al otro torneo, Korchnoi gana el primer puesto y le regalan un par de zapatos. Entonces va al directivo de la KGB y le dice, ¿qué zapato querés, el derecho o el izquierdo? Y se enojaron los soviéticos. Porque le decía, bueno, quédate con uno de los zapatos, le decía Korchnoi.
Claro, igualmente lo que habría que aclarar que los grandes maestros en lo que era la Unión Soviética vivían relativamente bien, o sea, tenían derecho a su casa y a una dacha, creo que se dice las casas de campo, o sea que ellos en la sociedad vivían bien. Por supuesto no era una sociedad capitalista así de acumular dinero, pero ellos no sufrían como en otros espacios, ¿viste? Ajedrecistas que no tenían ni para comer, que tenían que ganarse. Ellos tenían, digamos, la vida cotidiana asegurada. Sí. Bueno, vos te criaste, digamos, entre Villa del Parque y Monte Castro, y cuando tomamos un café el otro día me dijiste, haceme acordar que hay un tablero en una plaza, contale a la No, gente cómo es eso, ahí le cuento. Lo segundo era que no me olvidé, me preguntaste por Carsen. por cárcel. Carsen, breve, yo creo que realmente es el gran genio del siglo XXI. O sea, un escalón más arriba. Vos no te olvides que hubo tres genios enormes contemporáneos nuestros, ¿no? Que fueron Fischer, Karpov y Kasparov. Y después quedaron tres, a mi criterio, que no llegaron a ese nivel. Grammy, Topalov y Anand. Después, cuando aparece Carlsen, realmente uno sabe que es el número uno, viste que no hay ninguna duda. Y yo admiro porque el estilo de él es único. Si bien vos podés buscar reminiscencia de Petrosian, de Karpov, de Capablanca, de todos los grandes jugadores este, posicionales, el estilo de él para mí es único y muy complejo, muy complejo. Cosa es que a mí me costó mucho abordarlo, como yo doy clases, le esquivaba a Cárcel. Siempre paso partidas de Kasparov, de Filla, de Karpov, que me encantan. Y estaba trabajando en el Banco Central y unos alumnos me dijeron, che, ¿cuándo traes partidas de Cárcel? Así que me compré tres libros de Cárcel y las tuve que yo repasar y mirar porque me costaba explicarlas. No sé cómo contarte esta situación, porque veía posiciones donde no veía ventaja, no sabía qué estaba haciendo Cárcel, pero después ganaba. Así que me costó entrarle. Cuando le pude entrar, realmente tengo una admiración total por su juego sintético. No sé cómo llamarlo, pero Vos sabés que cuando yo grabé con Topalov, eh, él divide el ajedrez en dos momentos de la historia que dice que no se van a repetir nunca más. Él habla de Lasker, Capablanca, Lequine y habla de Fischer, Karpov y Kasparov. Y parece que vos coincidís también, más o menos, con. sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Tenemos que completarle la tríada a Carson. Todavía yo no quiero vaticinar nada, porque todos han llegado hasta el segundo puesto, pero Carson es mejor. Pero hay que esperar, porque hay chicos muy jóvenes, muchos provenientes del Oriente, de la India, de China, que por ahí un escaloncito más llegan al nivel que llegó Carson, que indiscutiblemente creo que hace 27 años que es el número uno. De los 18 años estaba acá en el primero en el Elo y nunca lo bajaron de ahí. Este, Sí, llegó como y a dos, 2882 de Elo y una locura. Para un ser récord. humano es. No llegó a los 2900, se lo había propuesto, pero tuvo algunos inconvenientes. Pero 2900 te la regalo, ¿no? No, no, es una locura. Y lo otro que te cuento, lo de la plaza, yo siempre soy, desde que estoy como presidente del ciclo de ajedrez Villa del Parque, tengo muy presente la memoria. He hecho homenajes a Fogelman, a Rubinetti, a todo aquel Fishman, otros ajedrecistas no conocidos por la gran multitud, pero que tuvieron mucho que ver con el club, con el círculo. Siempre los estoy nombrando para las nuevas generaciones. Y resulta que se hizo un homenaje en la plaza de Villa del Parque. Te cuento que Rubinetti vivía enfrente de la plaza de Villa del Parque, era el más parquense de todos nosotros. Y se le hizo un homenaje y de golpe despliegan un tablero sobre el piso y dice Jorge Runetti y todos nos mencionamos, sacamos fotos y yo veía que había otro tablero. Y digo, ¿qué será este tablero? ¿Viste? Y de golpe lo despliegan. Pensé en Alberto Fogelman, pero Alberto Fogelman, que fue otra gran figura del círculo, no vivía en Villa del Parque, vivía en Palermo. Por lo tanto, tenía la duda, digo, ¿qué dirá acá? Y cuando lo sacan, decía Gustavo Águila. Así que imagínate qué gran emoción, un homenaje en vida, digamos, ¿no? Más que nada por todo lo que hice en la docencia, en la zona de Villa del Parque, que es muchísimo. Y me puso muy, muy feliz porque mira las casualidades. Estaba mi hermano por ahí, yo tengo un solo hermano. Y también un gran amigo que fue compañero de primaria y secundaria, que estaban en la plaza con su familia. Me vieron a mí, se me acercaron a saludarme, perdón, y participaron del homenaje sin saber y sin que yo supiera que iba a aparecer ese tablero. O sea que fue una cosa increíble, muy emotiva, obviamente.
Vos sabés que yo para grabar con vos esta entrevista hablé con varios amigos que tenemos en común y uno es Marisa Suriel y ella me pasó una foto que está Fogelman. Así que Ah, mira. cuando este video se vea, vas a ver la foto con Fogelman, que te va a gustar. Todavía falta para que editemos el video, lo publiquemos, pero te va Bueno, a me gustar. encanta. Me va a quedar incógnita a ver qué fotos hay ahí. Bueno, a su rato lo nombraste a Capablanca y a Fischer, pero vos en tu época estudiaste con libros de Capablanca, con fundamento del ajedrez, con algún libro de Fischer y con algún libro de Smidlov. Contale a los chicos, porque los chicos ahora estudian con la computadora directamente. No conocen ni el olor de un libro. Sí, bueno, ha cambiado mucho. A mí te digo, por una cuestión de edad, ¿no? Me costó mucho esto de adaptarme a las nuevas tecnologías y a ver que chicos que juegan muy bien, te puedo nombrar a Pichot, ponele que es un genio, y que una vez declaró que casi que no había visto partidas de Capablanca, de Alekhine ni de Fischer, y yo no lo podía creer, porque nuestra generación, somos casi todos autodidactas, los jugadores de mi edad o por ahí, pero sí somos muy lectores, tenemos toda la biblioteca entera. A mí me encantaba leer, vos sabés que yo estudié letras, entonces literatura para mí es algo que tengo de los 5 años, por medio de mi abuela, digamos, que me contaba cuentos. Entonces, no lo podía concebir. Ahora me estoy adaptando, que los chicos estudian con YouTube, con los módulos, con las bases o con clases que les dan, pero no se sientan a leer en formato libro. Son muy pocos. Por supuesto, yo sigo peleando porque eso no se pierda y sigan leyendo libros, libros de todo tipo, porque te abre la cabeza, ¿no? Es un acceso a la cultura. Pero bueno, estas son las nuevas modalidades. Yo cuando entré al club empecé por fundamentos del ajedrez, unas partidas de Smyslov, y después viste la biblioteca de Sopena, o la de Sí. conocer, que era, bueno, me leí casi todos los libros de ahí, no había libro que no leyese. Hicieron un libro del match Capablanca Lequine, escrito por Aye Monasterio. Sí, del Yo lo- 27. de Sopena. Yo lo doné al Club Argentino de Ajedrez ese libro. Mira, yo lo tengo porque es un tesoro. Ese libro es impresionante, cómo comentan todas las partidas y tiene un montón de datos que para los historiadores son muy interesantes. Por ahí las partidas en algún momento se repiten, viste que jugaban a Alekhine le entró a jugar a los Capablanca y no sabías quién iba con Blanca ni quién con Negra, pero es muy interesante porque una vez sabes que escuché a Timan que dijo, no sé de qué match hablaba, que había encontrado 4, 5 o 6 errores por partida. No me acuerdo qué match. Y él decía, en cambio, cuando jugaron Alekhine y Capablanca, creo que no encontré más de 10 errores de todo el match. O sea que tenía dicen que ese nivel, los dos tipos eran dos genios totales, casi que no se alcanzó en ningún otro match. Fíjate que el último que vimos, el de Duque, el anterior de Vini y demás, se cuelgan, ¿viste? De golpe se cuelgan. De hecho, como termina el match con esa colgada de Del Miren que no se puede creer. Sí, Vos mirá Torre las partidas, F2. sí, vos mirá la partida de Alekhine y Capablanca, y hasta el de match Fischer Spassky, vas a ver que no hay errores tan groseros. Spassky se colgó un par de cosas feas, ¿no? Así, en una. Pero jugaba muy, muy por arriba. Y hoy me parece que los nervios y esta tensión y que el ritmo de juego es menor hace que cometan más errores. Salvo cuando juega Carlsen. Carlsen, vos mirás las partidas del campeonato del mundo y casi que son muy pocos los errores que tiene. Y muy raro que se cometa un error grande, por ejemplo, una colgada. Es muy difícil, ¿verdad? Muy valioso lo que decís. Bueno, llegás a Villa del Parque con 10 años. En esa época estaba Antonio Francia y el Negro Gentile. Contale a la gente quiénes fueron. Sí, yo entro, te cuento, mi papá eh, conocía el espacio del Círculo de Ajedrez Villa del Parque, porque él había trabajado, mi papá y mi mamá vienen de familias muy humildes, mi papá había trabajado medio como el jardinero en una casa de familia, y el señor de la casa jugaba al ajedrez. Entonces mi papá, cuando era adolescente, acordate que el Círculo de Ajedrez Villa del Parque se fundó en el 33, recordaba que había un círculo de ajedrez. Claro, cuando yo llegué de un cumpleaños que me enseñaron y estaba hinchando como cualquier niño que quería seguir jugando, entré en el bichito del ajedrez que todavía me acompaña. Mi papá me dijo, bueno, te voy a llevar a un círculo de ajedrez. Y ahí fui que estaba en Helguera y Nogoyá, en el barrio de Villa del Parque,
Entré con mi papá a averiguar y ya vi personajes. O sea, el presidente era Antonio Francia, que era un reconocido alto internacional y estaba como profe, pero un profe que mostraba partidas, no como clases sistemáticas, que era Carlos Gentili, que en ese momento estaba haciendo la colimba aparte, que también fue un alto internacional y campeón del club. Y bueno, ahí me enganché. Lo que sí recuerdo, mira, el primer día entré, me dieron una solicitud, me dijeron que tenía que llevar una foto 4x4, y un señor que estaba jugando ahí me dijo, pibe, tenés que peinarte para sacarte la foto, ¿no? Y yo me lo tomé en serio. Cuando llegué a casa le dije a mi mamá, no, me tengo que ir. Mi mamá se dio cuenta que me habían hecho una joda. Pero yo me lo había tomado en serio. Porque no había chicos, era como un ambiente, viste, medio, como si fuera en iglesia, qué sé yo, estaban todos jugando, algunos escribiéndose, pero toda gente mayor. A partir de ahí empecé a ir al círculo de ajedrez todos los días de mi vida, ¿no? Cuando era niño, ¿eh? Creo que quinto o séptimo grado, no fallaba nunca. Tenía permiso, mira, en esa era otra época, ¿no? No estaban estas cuestiones de inseguridad que hay ahora. Yo llegaba cuando abría el círculo. Lo abría un señor que se llamaba Ramos, tipo 5:30, 6 de la tarde, y me daban permiso hasta las 7:30. 7:30 yo tenía que volver caminando a mi casa, que era 3, 4 cuadras. Pero como que había que pasar la vía de Villa del Parque, mi mamá me daba miles de recomendaciones, ¿no? En general yo era muy maduro de tipo, así que no hubo ningún problema. Pero todos los días estaba ahí. Y así aprendí. Hacía las piñas, porque me ganaban, me ganaban, me ganaban. Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con una cierta tendencia de los chicos, ¿viste? A vengarse. Yo en general no tengo ese espíritu ni demás, pero te cuento esta. Un día voy a jugar y yo era muy tímido como chico, no era de decirle a un señor mayor, me juega. Yo estaba esperando que alguno me dijera, pibe, ¿querés jugar? Pibe, ven y que te enseño el mate de torre, qué sé yo. Ese día no apareció ninguno que me dijera, pibe, te voy a jugar. Por lo tanto, 7:30 me volví. Todavía recuerdo los pensamientos malos que tuve en ese momento, creo que me tendría que haber confesado, porque cuando salí venía caminando hacia mi casa y dije, todos estos viejos yo le voy a ganar y yo voy a ser campeón del círculo. Y cuando lo sea yo voy a jugar con todos los chicos, cosa que hago. Porque me quedó eso de la niñez, fíjate, de que un día fui ahí y nadie me sacó a jugar. Y lo cumplí. Fui campeón, fui campeón del círculo con los años y fui el profesor y ahora cada vez que veo que entra un chico al círculo, lo primero que hago es abordarlo o conseguirle un jugador para que juegue, no lo dejo que esté mirando, ¿no? Para integrar al chico. Sí, sí, sí. También hay que hablar, ¿no? En el contexto histórico, en esa época, era muy raro que hubiese chicos. Yo era el más chico, creo que los que me seguían eran todos adolescentes. Y los adultos, medio que no le, todavía creo, mucho con los chicos no les gusta jugar, ¿viste? Que a veces les cuesta. O no les gusta perder, más que nada. Bueno, llega 1978. Voy a ubicar en tiempo y espacio a las personas que van a escuchar esta entrevista. En esa época, Argentina organizó tres eventos mundiales deportivos de una magnitud muy importante. El primero fue el Mundial de Fútbol, que Argentina le gana la final a Holanda 3-1. Que hay un dato curioso. Si hubiesen empatado la final, no iban a penales. Había un tercer partido. El reglamento del Mundial decía eso. Después en San Juan se organizó el Mundial de Hockey sobre Patines, que le ganamos la final a España y salió tercero Portugal. Y después, 15 días después que terminó el Mundial de Fútbol, en River empezó la Olimpiada, que la gana Hungría con Lajos Portich a la cabeza. Y yo sé que vos tenías 17 años en esa época y la viviste mucho la Olimpiada. Así que bueno, contame tus recuerdos de esa Olimpiada. Bueno, sí, sí, muy bien todos los datos que das. Interesante. Ese fue un año importante. Si bien hay que aclarar que estábamos en un contexto muy complicado de dictadura, ahora te voy a contar alguna anécdota sobre eso. Yo estaba en la escuela secundaria, en quinto año, y obviamente yo iba a la mañana y después alguno que otro día teníamos educación física que yo trataba de faltar, como todo ajedrecista, porque dormía la siesta, porque yo me quedaba hasta tarde, iba a la mañana a la escuela, me costaba levantarme. Bueno, esa semana o 15 días, mi rutina era llegar a casa, almorzar y al rato tomarme un colectivo, creo que era el 107, yo vivía ya en Devoto, y ir a ver la Olimpiada. Me quedé fascinado, porque imagínate que tengo libros firmados por Petrosian, por Anderson, por Ludovic,
por todos los grosos que vinieron. Hay que recordar que, salvo Karpov, que no jugó porque estaba jugando con Korchnoi, y Korchnoi sí jugó, pero se incorporó después de terminado el match, un monstruo. Korchnoi ya jugaba para Suiza en esa época, y era un acontecimiento impresionante. Realmente ver analizar a esos jugadores, para mí fue maravilloso. Y además había muchos maestros argentinos comentando las partidas, por lo tanto vos podías circular mirando las partidas. Se jugaba en la cancha de River, ¿eh? Ahí viste arriba. En el Vos, anillo. en el anillo, vos circulabas así, dando vueltas, y después te encontrabas con todos los tableros murales donde maestros te comentaban las partidas. La anécdota que te cuento es que un día me asusté, no sé por qué, había dos personas, creo que una con pelo largo, no me acuerdo muy bien, y me entraron a preguntar algo a mí. Yo era un adolescente, era alto como ahora, pero tenía 17 años. De golpe me tocan el hombro un hombre ahí que no sé quién era, me dice, ven, acompáñame. Y me llevan a una salita, me empiezan a interrogar, me empiezan a preguntar quién era este, quién era aquel. Y yo le dije, mire, yo no sé, yo voy a la escuela. Medio muy asustado, bueno, vaya, me dice. Con los años, ¿no? Con los años, cuando me enteré de todo lo que pasó, dije, estos eran servicios que estaban buscando a alguien. Y me alegro de que me hayan confundido, porque no es para esta entrevista, pero ¿viste? Fueron hechos trágicos que pasaron en esa época. Como se Y de decía en alguna esa manera dije, época, te querían chupar. yo no sé, me confundieron, como yo podía parecer más grande, y como me vieron charlando con estas dos personas, para mí estaban buscando a otra persona, ¿no? Pero a mí me preguntaron algo de ajedrez, y no recuerdo ya mucho, y con los años, cuando actualicé esta anécdota, empecé a pensarla, dije, acá me encargaron servicios, porque ¿viste? Yo estaba parado mirando una partida, y ahora te tocan y te llevan para un cuartito, y dos personas. Sí, vos sabés que yo grabé con Aldo Emilio Seiler, que él jugó la Olimpiada del 78, lo quise mucho, un genio, ganó dos abiertos de Mar del Plata. Grabé con Carlos Vázquez, un maestro nacional peruano que jugó la Olimpiada del 78, y él me contaba que estaba fascinado con Argentina porque él quería ir al cine, quería ver Fiebre de Sábado por la noche y no lo dejaron entrar porque era menor de edad. Dice, acá en Perú va cualquiera al cine, a cualquier hora, a cualquier edad, y acá había como controles, ¿viste? En esa época. Sí, igual te cuento, como yo te digo, casi era alto como ahora, fui a ver la película, la de Travolta hablamos, ¿no? Sí, Eh, y pasé, pues ya tenía. Recuerdo que una vez me pidieron el documento, creo que era en el casino, y claro, vieron 60, 78 y hicieron 18, pero yo no los había cumplido, no, pero por suerte el de seguridad no, sé, no miró qué mes y me dejó pasar, está así que bien. pasaba. Y Y también en bueno, los boliches. hay un árbitro de esa Olimpiada que me contó que unos días antes de que empiece la Olimpiada, los árbitros internacionales extranjeros querían como aumento de sueldo, porque los $5 por día que le pagaban era poca plata. Y una persona de la organización le dijo, a los militares no se le hace huelga, así que ustedes van a trabajar en la Olimpiada porque si no los tiramos al río de vuelta. O sea, Uno se ríe, pero realmente era trágico. sí, era Eh, muy eh, trágico. y no es para contar aquí, pero viste que un tiempito antes habían secuestrado al director de la Olimpia, los Salutro, servicios de, sí, los servicios fueron de Marina. O sea que había todo, como siempre acá en Argentina, también faltó dinero, pasó cualquier cosa, ¿no? Después el material quedó por cualquier lugar. Bueno, mejor no recordar eso y avanzar. Lo que sí hay que recordar es que tuvimos una Olimpiada en el 39, acá en Argentina, y otra en el 78, y esperemos, la FADA la está pidiendo la Olimpiada, pero no se la dan, que algún día podamos de nuevo tener la Olimpiada acá en Argentina. vos sabés que en mi canal de YouTube le dediqué un video al Torneo de las Naciones del 39, que para mí las dos Olimpiadas que organizó Argentina son las dos más importantes de la historia, pero no porque sea argentino. ¿Por qué? Porque en el 39, cuando se estaba disputando, estalla la Segunda Guerra Mundial, que fue una cosa galopante. Y bueno, el equipo inglés británico
se retira de la Olimpiada porque lo ayudan a Ian Turing a descifrar el código Enigma. Acá se quedó Vera Menchik, que era la campeona del mundo y termina ganando con... Sale primero ella, segundo Sonia Graf, tercera Berna Carrasco. Y al haber estallado la Segunda Guerra Mundial, esa Olimpiada fue muy famosa. Y la del 78 también pasa a la historia porque la Unión Soviética empieza a jugar Olimpiadas desde 1952 y la del 78 es la primera que la Unión Soviética no gana porque gana Hungría. Entonces Exacto. también es valiosa la Olimpiada del 78. Sí, digamos que la del 39, con lo trágico que es una guerra mundial, en lo que tiene que ver con el ajedrez, ahí, ¿no? Nos benefició por la cantidad de jugadores que se quedaron, entre ellos los millonarios, ¿no? Claro. Y la del 78 es verdad, todos esperábamos que ganara la Unión Soviética. La Unión Soviética hubo Olimpiadas donde no ganaba, desfilaba, porque no se contaba como ahora puntos más, era puntos acumulados, y vos faltaban 3 rondas y usted sabía que los tipos metían 3-1, 4-0. Eran, hubo una Olimpiada que jugaron 5 de los 6, creo que 5 habían sido campeones mundiales, eran un robo. Y acá no, sufrieron la ausencia de Karpov. Creo que si hubiera venido Karpov, hubieran No, ganado. Carpo vino, pero no jugó la Olimpiada. No Estuvo jugó, en jugó el Buenos Aires. metegol. Jugó el metegol con el Beto Alonso. Sí. Yo me acuerdo que lo vi a Karpov desfilar por ahí mirando y estábamos todos fascinados por la El, pri- presencia de Karpov. el primer tablero de la Unión Soviética fue Boris Spassky. Y fue Spassky te cuento. Viste, la mirada que teníamos nosotros ahí sobre Oriente, sobre la Unión Soviética, era como que ellos vivían medio encerrados en el aspecto de que su vestimenta y demás de las mujeres eran faldas largas, nada que ver con ahora que, digamos, la moda es universal, ¿no? Sin embargo, Spassky me llamó la atención, porque era un hombre joven, él creo que nació en el 37, ¿no? O sea, que en el 78 tendría 40 años, Tiene 2 años un poco. menos que Pano. Pano es del 35, él es del 37. Claro, en el 78 tenía 40, 41 años, y tenía una facha, o sea, parecía un galán de cine, tipo, porque venía con un traje blanco, me acuerdo, corbata, y fíjense las fotos, era muy bien parecido él, digamos, ¿no? Y parecía un galán, parecía un tipo sacado de una película de James Bond, algo así. Y sin embargo, en el primer tablero distinto era Petrosian. Petrosian a mí me fascina. Te cuento, Petrosian para mí es uno, para los jóvenes, de los grandes olvidados de la historia, porque casi nadie mira partidas de Petrosian y tuvo un nivel altísimo. O sea, tuvo un nivel altísimo. Lo que pasa es que, claro, como Fischer le ganó muy fácil, quedó medio abajo, pero Petrosian fue campeón del mundo y era excelente como jugaba, su estilo. Y Petrosian era muy humilde porque aparte era sordo, ¿viste? Entonces, desconectaba el aparatito y jugaba ahí, parecía un señor armenio, gordito, bajo, y era un monstruo. Yo cuando logré que me firmara, tengo un libro firmado por él, estaba feliz de la vida, ¿no? Otro grande que vino. Vos sabés que, ¿me escuchás? Sí, te escucho bárbaro. Lo que sí te veo medio congelado. Porque por eso te estaba preguntando si me escuchás. Porque se me Yo te con- se escucho con- perfecto. Bueno, sigamos así entonces. Justo que hablaste de Petrosian, Gustavo del Castillo me pasó 2 fotos de una revista que ustedes hicieron un artículo de la herencia de Petrosian. Claro, claro. Claro, yo recuerdo que con Gustavo escribimos para Tiempo de Ajedrez y yo le dije, che, quiero escribir algo y bueno, un homenaje. Yo tengo muchas notas sobre el estilo de Petrosian y demás. Tendría que ver cómo sistematizarlas para poder, aunque sea, volcarlas por estos medios nuevos, ¿no? En alguna clase de YouTube, porque realmente era impresionante cómo jugaba. El concepto que tenía, tantos así que creo que Kasparov dijo que había sido el jugador más profundo de toda la historia. Sí, y Kasparov en un libro muestra cuando le gana por primera vez a Petrosian y él estaba muy feliz de haber roto ese objetivo de ganarle a Petrosian, porque Claro, fue porque una partida él, durísima. sí, pero vos sabés que el match entre ellos, el match no, la cantidad de partidas terminó 2,5, 2,5. Obviamente Kasparov ganó las dos últimas, pero hay una partida que Petrosian hace un rey C6, que lo están aplastando en el flanco dama y Kasparov pensó que era fácil ganar la posición, dijo que ya estaba ganado,
Petrosian encuentra una jugada de defensa que para mí es única. Ni Carlsen creo que podría llegar a hacer una jugada así. O sea, estaba enrocado largo y sale con el rey y lo pone en C6 enfrentando las piezas blancas. Y es una jugada perfecta y termina ganando la partida. Y Kasparov dijo que no entendía nada, no entendía cómo no pudo ganar esa posición. Increíble. Bueno, vos tomando café el otro día me decías que a vos te gustaba jugar los torneos por equipo. Llega el campeonato argentino en el 85 en Chapadmalal. Jaime Ema, Alejandro Hoffman, Roca, Grispam. Vos metiste 5,5 en 7. ¿Qué recordás de ese torneo? Bueno, primero que sí, te contesto lo primero, a mí me gustan mucho los torneos por equipo, porque viste que el ajedrez, vos como ajedrecista lo sabes, es muy individual, sufrimos mucho cuando perdemos, volvés muy triste y demás. Entonces, en cambio, cuando son los torneos por equipos, cuando vos jugás con un equipo de amigos, medio que nos damos energía entre todos, ¿no? Y tratamos entre todos para tirar para adelante. Por eso a mí me ha ido muy bien en torneos por equipos. Creo que gané 3 o 4 intercooperativos, los Evita, que después, si querés, te cuento. Y bueno, me llamaron un día de la Federación Metropolitana, si no quería integrar el equipo. Yo jugaba más o menos bien en esa época, ya estaría entre los 20 mejores jugadores metropolitanos. Vos llegaste a estar Y 14 en Argentina en julio del 85 con 2.400 de Elo. exactamente, yo estuve 14, que hoy si vos ves los 2.400 creo que estás en el puesto 50, 60. Hubo una inflación del elo, ¿viste? Pero yo estuve en el puesto 14, pero realmente te voy a decir algo. Nunca jugué al 2.400. Tuve un buen torneo y quedé ahí. Pero siempre mi nivel cuando me dedicaba, cuando mejor jugué fue cuando tenía 30 años, era entre 2.330 y 2.360, ponele. Me respetaban como maestro pibe porque tenía buenos resultados con los maestros internacionales. Pero nunca creo haber tenido ese nivel de 2.400. De hecho, me duró una lista sola. Me queda más que nada para la historia, para decir que en algún momento de mi vida estuve 14 en el ranking argentino. Y el Echapalmalal fuimos muy ilusionados porque era un equipo que lo integraba Jaime Ema, que era un campeón argentino en el 78, ya tenía sus años, Jaime se dedicaba a la política, y después éramos todos jóvenes, o sea, Alfredo Roca, que hizo 9-9, Mariano Gristan, que era más chico que yo, Alejandro Hosman, hoy gran maestro, y nos fue muy bien. Ganamos el torneo de punta a punta. Los puntajes mayores los hicimos el tercero, cuarto y quinto, porque Emma y Hosman alternaban el primer tablero y aguantaban. Y nosotros abajo sumábamos los puntos. Creo que Roca te digo, hizo 9 en 9, Mariano 6 en 7, y yo también 6 y medio en 8, por ahí, o 5 y medio en 7. Así que nos fuimos muy contentos con él. Y me consagré campeón argentino. Lo tengo guardado eso, ¿no? Qué lindo. Bueno, hablemos de los torneos Evita. Te manda saludo Ingrid Vocero, que te conoce hace 50 años, se acuerda de los campeonatos Evita del 74, 75, y después con ella participaste en el 2022 en San Luis y en Santiago del Estero 2023. Y te agradece mucho tu forma de ser y agradece tus clases, en especial sobre Bobby Fischer. Ah, bueno, muchas gracias. Mirá, qué interesante, ¿no? Yo esto espero que lo escuchen los chicos, que tengan paciencia y escuchen la entrevista, porque una de las cosas lindas que tiene el ajedrez es que vos, cuando, como nosotros jugamos de chiquitos, con los años se va pasando la rivalidad. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de ajedrecistas que son, mira, te digo quiénes son, maestros internacionales, María, Llano, etcétera, etcétera, ¿no? Todos jugadores, Barbarino, en su momento fueron grosos y que se peleaban, se mataban cuando estaban en el tablero. Y hoy hemos logrado ser todos amigos, porque ya, digamos, no competimos. Con los Evita pasó eso, los que jugamos la primera época, en los 70, después se terminó el torneo Evita, y después volvió hace años el de Evita Mayores. Creo que el último fue justamente en San Luis, que cumplía 75 años desde el primer torneo Evita. Y bueno, yo logré clasificarme en los porteños, y fuimos a jugar y salimos campeones 2 años seguidos. Y yo ahora tengo otro récord, Federico, porque yo me fui de Levita, todavía puedo seguir jugando, obviamente, porque es de 60 para arriba, pero este año por cuestiones presupuestarias no se hizo, así que yo no sé si volverá a jugarse el Levita Mayores. Pero yo me voy con la satisfacción de haber terminado en San Luis, primer tablero, campeones, mejor primer tablero, invicto, tengo un certificado.
O sea que si no se siguiera haciendo, voy a ser el último, el último que salió mejor primer tablero de los campeonatos Evita. Y Y si se bueno, sigue, voy a volver a jugar para seguir tratando de integrar el equipo, ¿no? Son 4 varones y una mujer. Y bueno, Ingrid nos acompañó en esos 2 equipos también, y ella creo que fue mejor tablero también en el último. recién hablaste de Llano, de Garbarino. Yo me comuniqué con ellos antes de grabar la entrevista. ¿Cómo es eso que me cuenta Llanos que cuando iban de viaje en auto competían a ver quién contaba el chiste más malo? ¿Cómo es eso? Bueno, con Guillermo tenemos, yo soy de contar chistes muy malos, eso lo heredé de mi amigo profesor Carlos Gentile, para animarlos a los chicos, ¿viste? Me la paso haciendo chistes muy tontos. Pero a Guillermo le gustan también. Por ejemplo, el día lo traje, lo contratamos una vez en el círculo para que diera unas clases, y yo terminaba y decía, ya nos vemos, por llanos, ¿no? Y él decía, bueno, ahí viene uno que vuela muy alto, y empezamos a... Y los chicos nos miraban como diciendo, estos dos viejos, ¿qué están haciendo? Pero nos divertíamos contando chistes malos. Él es muy ingenioso. Por ejemplo, te dice que ahora es embajador de Shakespeare, ¿viste? Y que no conoce ninguna embajada. Bueno, jugamos a eso, un poco para divertir a los chicos que horrorizados nos miran, ¿no? Me comuniqué con Garbarino, que te Sí, respeta un montón, y Garbarino me dice que junto con vos inventaron una profesión que no existía, que era dar clases a los chicos y todas esas facetas que vos llegaste a cumplir con los roles que tuviste, como jugador, director, autor de libros. Está muy agradecido Garbarino de tener tantos años de amistad con vos. sí, sí. Mira, no sé si fuimos los que lo inventamos, pero A decir generalmente, de él, sí. claro, los que nos dedicamos con todo el alma, digamos, porque el tema es así. Siempre hubo profesores de ajedrez, pero los ajedrecistas vivían de otra cosa. Por ejemplo, Alberto Fogelman, que daba clases en Villa del Parque, era gráfico. Carlos Gentile era docente de biología y trabajaba en escuelas. Era como que el tiempo que les sobraba daban clases y hasta medio ad honorem, ¿no? En algún momento algunos de nosotros dijimos, bueno, pero esto puede llegar a ser una profesión. Garbarino tomó por el lado del entrenamiento y de los chicos que juegan bien. Yo me dediqué más que nada a las dos cosas, porque a mí me encanta el ajedrez escolar. Mi mamá fue, ya te cuento, directora de escuela, heredé de mi mamá una vocación docente. Leía muchos libros de educación cuando era chico y después me formé como docente. Y a mí me gusta mucho el ajedrez escolar y bueno, empezamos a trabajar, a trabajar. Yo te cuento, una de las primeras preguntas que me hacían cuando entraba en una escuela me decían, ¿y vos qué estudiás? ¿O vos a qué te dedicás? Y digo, pará, soy colega tuyo, ¿cómo a qué me dedico? Todavía no había conciencia a principios de los 80 que vos podías ser profesor de ajedrez. De hecho, el título no existía. Pero bueno, fuimos ganando espacio, espacio. Yo estudié letras y mi idea era ser crítico literario. A mí me encanta la literatura y soy criticón. Me encanta analizar la literatura. Pero con los años, Sé que admirás a Borges. sí, totalmente. Borges es, qué sé yo, Capablanca, no sé. Borges para mí es un escritor de una trascendencia increíble, que te llevaría años y años y años leerlo, porque era tan apasionado por lo que hacía que no hay una línea de él que no sea literaria. O sea, un escritor de aquellos, comparable con los mejores de la historia. Pero bueno, me empezó a salir mucho trabajo, Federico, como no había gente. Me acuerdo que una vez tenía como 7, 8 alumnos particulares y trabajaba en escuelas, o sea que ya no tenía tiempo, ni siquiera pude terminar la carrera. En mi primera época la terminé después que me separé, ya volví a la facultad. Así que bueno, sí, fuimos creando una profesión. Y me jacto también de dar mucho trabajo a mucha gente. Yo le he dado, he iniciado en el ajedrez escolar, en el ajedrez, a mucha gente. Así que eso para mí es una gran alegría. Qué lindo lo que decís. Te manda saludo el maestro internacional Guillermo Sope y me dijo, preguntale si sigue jugando el Campito Budapest, porque ya lo preparó. Ah, mira, con Guillermo Sopes de mi edad, fue 2 veces campeón argentino y una gloria Sí, del ajedrez cordobés, el mejor grabé jugador con él. cordobés. Sí, impresionante, hay que ver esa entrevista. Y además tiene todo el humor cordobés. Bueno, en un final de un sub-26 en Bariloche jugamos
le jugué el Gambito Budapest. Y yo lo había estudiado de chico. Y de golpe hice, creo que un G4 en una posición que en ese momento era una novedad teórica. Pero no una novedad teórica demasiado jugada, ¿no? Y la partida terminó en tablas, así que me puse muy contento. Y salió en Clarín, estaba Claudio Federowski ahí comentando y demás, que había habido una novedad teórica. Bueno, pero Guillermo López llegó mucho más alto que yo con el ajedrez, le tengo mucha admiración. Creo que tiene dos normas de GM, nunca pudo ser gran maestro, pero realmente en un momento tuvo ese nivel, ¿no? Él sí se dedicó con todo a jugar al ajedrez. Y hoy en día es un gran organizador del ajedrez en Córdoba. Muy lindo lo que decís. Y escribió libros sobre el Íscases, Sí, sí, el caballero del tablero. el Caballero del Tablero. Sí, sí, fue medio profesor de ellos, ¿no? Esa es una de las adquisiciones, no sé si vale el término, porque estamos hablando de una guerra mundial, ¿no? Pero de las personas que se quedaron después del 39. Claro. Bueno, Marcelo Reides, un amigo de la vida. Él es el Emanuel Lasker del Club Villa del Parque. Explica un poquito eso. ¿Eso dijo Marcelo? Sí, claro, porque Bueno, él gana el título, pero no lo defendió. Tuvo por el problema de la sede, todo. bueno, Entonces, no. tuvo muchos Bueno, años sin defenderlo. claro, bueno, Marcelo, sí, como vos decís, un compañero, un gran amigo. Y encima somos vecinos. Las vueltas de la vida, los dos vivimos en Monte Castro. O sea que hoy en día nos separan 4 o 5 cuadras y para mí siempre es el café, él tiene otros horarios, él se levanta muy temprano y demás, pero es el desayuno con Marcelo cuando tengo algunas dudas, ¿no? Hemos escrito muchas cosas juntos y siempre lo tengo presente en todos los proyectos. Bueno, ¿por qué es Lasker, Marcelo? Porque eh, el match por el campeonato del Círculo de Ajedrez del Parque se fue haciendo siempre al turno, ¿no? En algún momento era periódico, después pasaban años y nos hacía, todo eso dependía de la dirigencia. Y cuando Marcelo me destrona, tengo que aclarar que es muy amigo, pero me ganó el match, muy maldito, y realmente fue un gran campeón. Ahí el círculo entró en como un ostracismo, digamos, no estábamos federados, hacía muy poca actividad. Así que cuando yo volví a la presidencia, ya en el 2011, volví a la presidencia, no, asumí la presidencia, lo primero que organicé fue un match. Y bueno, Marcelo después de 15 años defendió el título con el maestro internacional Kevin Paveto. Sí, bueno, ustedes escribieron un libro en el año 89 que hace poco la Federación Argentina de Ajedrez les hizo un reconocimiento. ¿El Caicita era el libro? Sí, sí, mira, nosotros en esa época veíamos que ahora está lleno de libros y de cuestiones para los chicos, ¿no? Vos podés entrar a YouTube y tenés, qué sé yo, un montón de portales de enseñanza de ajedrez para los chicos. En nuestra época no. Los libros estaban escritos todos pensados en adultos que leyeran. Por lo tanto, la didáctica fue en construcción. La fuimos construyendo en el programa de ajedrez escolar. Y bueno, en el 89 apareció un sponsor que no tenía nada que ver con el ajedrez. Era, ¿viste las computadoras Mephisto? Ellos Sí. necesitaban un espacio en la feria del libro y querían presentar un libro. Y no sé cómo llegaron a mí. Yo armé un equipo de trabajo. Y bueno, escribimos Caicita, que ahora cumplió 35 años y que lo consideramos medio pionero, no el mejor, obviamente, porque después superando. Tanto es así que ahora estamos armando un portal, lo queremos subir tal cual estaba, como que fuera artesanal. No queríamos tocar ni corregir absolutamente nada, porque quedó como un incunable, ¿viste? Que arrancó con el tema de cómo enseñar ajedrez a los chicos más chicos, de 5 a 8 años, ¿no? Te cuento, en esa época había un libro que enseñaba informática, computación, que era un muñequito, ¿viste? El sistema Logo y eso, con la tortuga. Y nosotros se nos ocurrió crear Caicita, que la diosa del ajedrez es Caiza, para que les enseñe a los chicos. Y fue un hallazgo, porque quedó el nombre. De hecho, nosotros con algunos nos llamamos Caicitos, como que somos los dueños, los fundadores de Caicita, ¿no? Sí, bueno, em, Reide me contó también de la revista Rey de Oro, que colaboraron juntos. ¿Qué te acordás de la revista Rey de Oro? Bueno, ese también fue un emprendimiento del cual te digo, gracias por todas las preguntas que me haces, porque me jacto de ser el fundador de todo eso, ¿no? Creo que salieron 13 números nomás. 15 me Eh, dijo no, Reide. 15. 15, mira. Sí, no me acordaba exactamente, los tengo todos encuadernados y de acá de mi biblioteca nadie se los lleva. Son 15 revistas que fueron pensadas en chicos.
cubrimos todo el ajedrez escolar y el ajedrez infantil. Pero pasaron todos por ahí, ¿eh? Por ejemplo, Diego Flores, todos los que jugaban de chicos, Marisa, La Bolita, todos de esa Langier, época, Pablito Lafuente. La Gier, La Fuente, porque nosotros íbamos a cubrir los peoncitos en Junín y hacíamos, era novedosa la revista. Te cuento por qué, porque vos comprás una revista de ajedrez y lo que primero que ves, que teníamos de ajedrez y demás, era toda la competencia nacional e internacional. Había un espacio reducidísimo para lo que era infantil, sub-14 o sub-16. Y nosotros, al contrario, hicimos de eso el eje de la revista. Y realmente después no la pudimos sacar más por una cuestión de costos, era carísimo. Me acuerdo que teníamos que invertir dinero y tratar de vender una por una para recuperar a los meses lo que habíamos puesto, ¿no? Nos faltó algún sponsor ahí. Pero bueno, sueño con algún día volver. Viste que ahora en Argentina no hay revista formato papel. Ojalá No. algún día podamos. No hay. De hace años que no hay, ¿eh? Vos Me le diste encantaría. clases Sí, a un vecino tuyo que estaban en la misma manzana y desde tu casa se veía la casa de él. Lo agarraste con 1800 y lo llevaste como a 2300. El gran maestro y olímpico Leandro Crisa. bueno, mira, ahí pasó algo raro también. Yo lo conocí a Leo Crisa. Leo Crisa, te digo, jugaba desde que. Leo Crisa, viste, que es bajo. Jugaba a los 5 años y era un enano. Y jugaba con los chicos de segundo grado. Y ya se le veía el talento que tenía. Él y el hermanito que se llamaba Ariel, que tiene un año más. Los dos eran grandes ajedrecistas. Y un día me toca jugar con él. Él era muy chico, en primera ronda de Ballester. Yo le termino ganando la partida. Y me llama la mamá, aparte, Mariana, la mamá que es docente, y me dice que le gustaría que yo le diera clases. Eh, y yo le cuento, mira, Mariana, yo te comento, Leo tiene un muy buen nivel y demás, pero yo con los chicos trabajo de esta manera. No exijo resultados, lo formo, lo mío es más un profesor de ajedrez, lo formo con todo el ajedrez, pero no soy un entrenador de aquellos que va a estar hinchando, este, pidiéndole resultados. No prometo resultados, le digo, prometo trabajo. La madre, como era docente, entendió perfectamente, dijo que estaba buscando ese tipo de perfil, y resulta que Leo vivía a la vuelta de mi casa. Pero a la vuelta, yo vivía en Nazca Ibero y él vivía sobre Navarro, y del ventilete de mi baño se veía el patio de la casa de él. Así que le daba clase los domingos, me levantaba feliz, a las 10 estaba ahí, estábamos hasta las 12. Nos leímos todos mis geniales predecesores de Kasparov. Y Leo es muy humilde y siempre me agradece eso. Yo he visto entrevistas que ha dado en España y demás, donde me menciona, lo cual siempre se lo agradezco, porque tampoco creo que haya sido. Este, después tuvo a Mareco, hay un montón de entrenadores buenos. Yo creo que contribuí, sí, en su formación, pero él me tiene mucho el respeto mutuo, digamos. Es más, me dice profe a veces cuando me ve. Así que es una de las grandes cosas que me dio la enseñanza del ajedrez. Sí, yo grabé con él, es un gran chico, es periodista también. También le gusta pelear por ciertos valores, pues si escuchás mi Tiene entrevista todo con bueno, él, Leo. es un tipazo. Y Te yo siempre manda, hago el mismo, siempre hago el deci- mismo chiste, Federico. decime, Una vez leí, que no me acuerdo qué gran maestro inglés, dijo, yo no voy a ser nunca campeón de Inglaterra. Dice, pero por lo menos me jacto de ser el mejor de la manzana, pero resulta que un día creo que se mudó a esa manzana a York. Entonces no le quedó ni ser campeón de la manzana. Y yo le digo siempre lo mismo a Leo. Yo digo, jugador de Villa del Parque nunca voy a ser el mejor porque estuvo Rubinetti. Fogelman también era mejor que yo, pero ya te digo, Fogelman era de Palermo. Pero Rubinetti era intocable. Y digo, pero por lo menos soy el mejor de la manzana, pero me apareció Leo Crilla y me arruinó el pergamino ese. bueno, te manda saludos Juan José Converset. Él te Ah, qué bueno. recuerda, él te recuerda cuando explicaba finales en Torreblanca, cuando analizaban. Y después también me dijo, hubo un programa de televisión eh, donde vos analizabas algo de Catulo Castillo, Sí, no, es así. Bueno, dos de Abelardo cuestiones. Castillo, De Abelardo Castillo, sí. de Abelardo Con, Castillo. con Juanjo es un campeón fue de Torreblanca, un maestro pibe de nivel altísimo, táctico, y jugamos muchos torneos a mi vuelta al ajedrez de los 40, y mi hijo ya era más grandecito,
Yo jugué muchos torneos en Torreblanca, porque ya te digo, el círculo de Villa del Parque estaba no activo, y nos hicimos muy amigos con Juanjo, porque nos tocaba enfrentarnos, ha ganado, me acuerdo, una paliza me dio una vez, y analizamos mucho con él. Le tengo mucho respeto a su mirada romántica sobre el ajedrez. Y sí pasó, mira todo lo que uno va recordando, gracias por la entrevista. Resulta que hay un cuento de Abelardo Castillo, el gran jugador, el gran escritor argentino que ya falleció, que se llama La importancia de la dama en el Max Lange. Él pergeña un cuento que es la venganza, pero digo breve, ¿no? Es un matrimonio donde el hombre se da cuenta que su mujer, no sé si era los miércoles, tenía un amante, con el cual iba a su casa, digamos, ¿no? Mientras él estaba jugando al ajedrez. Entonces él persigue una venganza que tiene que ver con hacer una jugada sorprendente. Él estaba jugando el match por el título, era en un pueblo, que su rival se quede pensando 40, 50 minutos, y entonces en ese momento él tiene la coartada única que es irse hasta la casa y vengarse, ¿no? No sé si lo vas entendiendo Sí, obvio, obvio, obvio. ¿viste? Muy interesante lo que escribe, porque además, vos no sabés, Abelardo Castillo creo que fue campeón de Zárate y es un jugador de primera categoría. Jugó tablas con Larsen en unas simultáneas, por ejemplo. Le encantaba el ajedrez. Y entonces buscó una partida que era una novedad teórica, según él, en el Max Lange. Sin embargo, yo le di una mala noticia. Cuando busqué en la base de datos, ya se había jugado por Steinitz, creo, esa jugada. Pero bueno, no era la jugada más común, es un G4. Si lo quieren buscar, todo eso está en YouTube, lo pueden encontrar. O en el cuento de Abelardo, ¿no? Ahora bien, el problema ahí que Juan José Fusil los llevó a un corto que salía por Canal 7. Me contrataron a mí para que hiciera de muralista y de asesor de los actores, en el que hacía del vengativo, digamos, era Luis Luque, que aprendió a jugar al ajedrez y parecía un ajedrecista consumado. Todo esto se filmó en el club argentino. Y bueno, yo tuve que inventar una jugada sorpresa que hiciera pensar al ingeniero Gotrán mucho tiempo. Y así fue como tomé del Gambito Budapest justamente un torre a 6, no sé si lo ubicás, que fue una novedad teórica en su momento, revolucionó el Gambito, para que él se lo hiciera a Gotrán y este hombre se quedaba pensando 50 minutos. Y bueno, y ahí él consumó su venganza. No cuento nada más porque quiero que lean el cuento. Se No, llama La no, está importancia bien, de la está dama bien. en el más grande. Y bueno, fue mi actuación en televisión, primera y única, ¿no? No tuve más ofertas. Te manda saludo Marisa Suriel. Y una cosa que me resaltó de tu personalidad, que es más o menos lo que contaste con Crisa, que la mamá de Marisa Suriel estaba buscando una persona con tu perfil para que le dé clase a ella y a sus hermanos, y ella destaca tu calidez humana, aunque ahora la eliminaste a ella y a Scarsi para ver, ahora vas a ser el aspirante al título más longevo y eliminaste a Scarsi y a Suriel en Villa del Parque. Bueno, sí, bueno, Marisa a esta altura es una amiga, ¿no? Una Un genia. día estaba en mi casa, yo conocí al padre, Roberto, que ya falleció, que era ajedrecista, un ajedrecista de tercera categoría, segunda, o sea que jugaba a torneos, no era como un padre que te dice yo sé jugar, este jugaba a torneos. Me llama un día y me dice si estaba dando clases. Y yo, claro, yo recién había tenido a mi hijo, me acuerdo porque la primera vez que fui a la casa de los Uriel me regalaron un trencito para mi hijo, tendría 2 o 3 meses, mi nene ahora tiene 33, te cuento. Y fui y aparecieron las familias Uriel, Marisa, Silvana, que era la mayor, y el más chico Alejandro Suriel. Los tres tomaron clases conmigo unos cuantos años y los tres llegaron muy alto. Alejandro Suriel tuvo más de 2.200, Silvana se dedicó, pero después se retiraron ellos y Marisa, que era la más apasionada, Marisa era, ya de chiquita te dabas cuenta que iba a ser ajedrecista. De hecho, el padre me dijo, Marisa le va a dedicar toda su vida. Y así fue. Así que con el tiempo nos hicimos amigos, hasta analizamos juntos. Bueno, el año pasado me tocó enfrentarla, porque yo siempre juego en el círculo como para darle más nombre, digamos, a los torneos de candidatos. Y no sé cómo fui eliminando sistema llaves, ¿viste? Y sí, me tocó primero con Anita y después con Marisa. Y ahora tengo que jugar la final siendo el aspirante más antiguo y el campeón, que es Lucas Cumple, más joven de toda la historia. Hay 44 años de diferencia. Voy a tratar de mover las piezas lo mejor que pueda. Esto va a ser en marzo.
Qué lindo lo que estás diciendo. Bueno, cuando tomamos un café, antes de grabar esta entrevista, vos me dijiste, haceme hablar de Tecnópolis, que en el 2023 nos entregaron un diploma. Contale un poquito Claro, a la gente. eso más que nada lo quería compartir con vos, por justamente el trabajo que haces. En el 2023, el director de Cultura premió a todos aquellos que habíamos trabajado en pandemia haciendo cuestiones por YouTube. Y aprovechamos la tecnología para llegar con el ajedrez. Y yo tengo el canal del Club de Ajedrez Villa del Parque, que si quieren nos pueden visitar, una sección que fue muy exitosa que se llamaba Te colgaste Pichi. Te Sí, colgaste Pichi era que yo hacía de maestro ciruela, pasó todo el ajedrez argentino, me di el gusto de darle clases a Diego Flores y a un montón de jugadores buenos, a Valerga, a Lipa. Yo le daba la clase, pero en un momento me mandaba una colgada grosa, y ahí es donde me decían, te colgaste Pichi. Ese era un poco el disparador. Así que bueno, fue muy lindo, fueron 40 ediciones, quiero ver si ahora puedo volver con el Te colgaste Pichi. Y ya volvimos al canal con Ana, hicimos una partida épica, ella fue campeona sudamericana y logró el título de maestro internacional. bueno, al ajedrez escolar llegaste en 1986 y lo coordinaste desde 1990 hasta tu jubilación. Contale, contale un poquito a la gente, no sé, la diferencia entre el jugador de club y la diferencia entre el alumno de aula escolar. Contale lo que vos quieras de esa etapa de tu vida. Bueno, sí, yo llegué en el 86, eran contratos de los llamados contratos basura, duraban 2 o 3 meses. Después tuvimos un contrato un poco mejor, que reconocía la actuación docente, y después, bueno, con el tiempo logramos instalar el programa de ajedrez, ser titulares, que el ajedrez esté dentro del diseño curricular, que ya nadie nos pregunta a qué nos dedicamos, que vos abras justamente el estatuto del docente y veas que está la disciplina ajedrez. Fue toda una lucha. Yo fui de los primeros coordinadores, era un equipo de coordinación, no fui yo solo, quiero aclararlo, y también Alejandro soy Yustel, jubilado. Estaba Daniel Justel, Jorge Daniel Bayer en Yustel. esa época, después se incorporó Marcelo Reyes, Javier Caramía, que son dos profesores excelentes, y unos cuantos más que fueron pasando. Bueno, a mí me recuerdan por ser de los más antiguos, ¿no? También ahí pude ser pionero. Y bueno, las diferencias son muy marcadas, digamos. Cuando uno entra a la escuela, no pretende sacar campeones. Lo que quiere hacer es alfabetizar el ajedrez, que todos los chicos jueguen, que todas las chicas y todos los chicos. Por lo tanto, la didáctica es muy importante. Los contenidos son muy importantes porque son mucho más lentos que lo que vos podés enseñar en un club, y tenés que tratar de llegar a todos los chicos. No es fácil la tarea, muchos han sucumbido. Yo te digo que nosotros contratamos montones de profesores y muchos se iban rápidamente al segundo o tercer mes, pero los que resistían llegaron a ser grandes, todavía están en el programa de ajedrez, realmente muy buenos docentes. Y a mí toda esa etapa me vino bien, porque cuando armé la escuela de ajedrez en el Club de Ajedrez Villa del Parque, traje todos estos parámetros, pero con un poco más de ajedrez, ¿sí? Tengo un nivel siempre reservado a los chicos que quieren entrar a leer y jugar. O sea, me interesa que los chicos aprendan ajedrez. Pero todo esto de no exigir resultados, de no presionar a los pibes, de ver la psicología de cuando el chico pierde, no es el momento de decirle nada, esperar un poquito, después mirar la partida, de alentarlo, porque eso en eso creo que se lleva muchos años para lograr un nivel. Todo eso lo incorporé gracias a la formación docente. Qué lindo lo que decís. A ver, te hago una consulta, ya que vos manejaste toda, vos fuiste testigo de todo el ajedrez argentino. Naido Lipano es indiscutido que está en primero y segundo. Si tenés que armar un podio con los 3, 4, 5 más importantes de la historia del ajedrez argentino, no sé, hay muchos que lo ponen a Zarnicki porque ganó 3 campeonatos mundiales, otros lo ponen a Diego Flores, otros lo ponen a Sanguinetti, que fue el mejor a nivel olímpico, otros lo ponen, no sé, hay muchos, a Negro Quintero, a Cámpora. ¿Cómo lo armarías un ranking de los mejores ajedrecistas argentinos? Bueno, me cuesta mucho nombrar pocos, ¿no? No hay duda que Nadio de Pano estuvieron muy arriba. Yo entiendo que Quinteros también. Ricardi, si bien no tuvo muchos resultados afuera del país, fue un jugador extraordinario, que estuvo entre los 100 mejores del mundo. 72. Eh, bien.
Impresionante, ¿no? Fíjate ahora el Elo que tendría. ¿Cuál es el equivalente de Elo? Creo que ni Pichot está en ese puesto, ¿no? Debería ser 2.600 y pico. Eh, ¿Quién más? Son muchos. Cámpora en un momento fue el número uno del mundo, del país, digo, en el mundo. Sí, cuando jugaron Fischer Spassky, el match del 92, Cámpora tenía 5 puntos más de elo que Spassky, para que te des una idea. Mira, y creo que Sarniki tendría que entrar, porque fue 3 veces campeón mundial, no hay Sí, duda. 2 por equipo y uno individual en el 92. Claro, vamos a ver en el futuro, ¿no? Con todos estos chicos nuevos a dónde podemos llegar. ¿Y de Faustino Oro qué opinás? Mira, Faustino es un fenómeno, un caso único, que aprendió a jugar solo casi en la pandemia, porque el pibe era bastante inquieto, y le enseñaron a jugar al ajedrez, y se puso a jugar online, y era impresionante. Después salió a las pistas con 8 años, y, qué sé yo, jugaba partidas en 5 minutos y le ganaba jugadores de 2100. Su elo, viste, fue subiendo, subiendo, subiendo. Ahora creo que está en un momento crítico, crítico en el sentido de que batió récord de ser el maestro FIDE más joven, maestro internacional. No sabemos si puede llegar a ser, porque hay muchos chicos en todo el mundo, pero el potencial es enorme. Yo espero que lo acompañen bien, que entiendan que primero es un chico. Esto no lo digo por la familia, que seguramente lo tiene muy claro, eso, sino por el entorno, que primero es un niño y que después es un gran ajedrecista, y esperar. No hay que hacer una carrera contra el tiempo, debatir récords, eso me parece una locura, ¿no? Va a No, llegar a gran maestro y tenés vamos a toda la ver hasta razón. dónde. No, hay un montón de chicos en el mundo en este momento, están saliendo por todos lados, Federico. Así que Bueno, hay que esperar. para ir cerrando, yo sé que por el ajedrez escolar elegí alguno para contarme alguna anécdota. Sé que te vinculaste con el ex intendente Grosso, con el ex presidente de la Rúa, con Macri, con Menem, con Dualde, con Ibarra, con Scioli. Contá alguna para ir cerrando. Bueno, te cuento, bueno, parezco un figuriti ahí con toda esa gente política. Debido a que coordinábamos el programa de ajedrez escolar, teníamos compromisos, eh, por ejemplo, hacer una simultánea gigante en Casa de Mayo y demás. Y gracias a eso, bueno, conocí a Menem, a Scioli, no sé, a De la Rúa, a todos esos que nombraste, al intendente Grosso, con Ibarra, el intendente Ibarra también, hemos jugado al ajedrez, porque a ellos les gustaba el ajedrez y venían a nuestras actividades. También el expresidente Dualde, Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, fue a una escuela. Ahí te voy a contar una anécdota, porque esa escuela está en Villa del Parque. Yo logré que fuesen para Villa del Parque, viste que cada uno tiene su corazoncito. Y aparecimos en la escuela 17 del 17, que se llama Rodolfo Rivarola, que está ahí muy cerca de la estación de Villa del Parque, con la presencia de Giró. Tocó la banda Tocada Movida, que creo que la conoces, ¿no? Que es Sí. ajedrez musical, estuvo muy lindo eso. Giro miraba, ¿viste? No entendía, me decía que no entendía las letras, pero se la aguantó. Y después hubo una partida de ajedrez gigante donde se reprodujo una partida ahí, y estaba Giró, estaba Mauricio Macri, estaba Pablo Lafuente. Fue más que nada una exhibición. Pero hubo una jugada, Macri reproducía jugadas, ¿no? Yo mío conducía el acto, y en un momento hay una jugada de un rey H8 que hizo este, el PAN, ¿no? O sea, era una partida de PAN, ¿no? Y Macri no entendía por qué, y Giró tampoco, y después le explicaron a Macri, me acuerdo con Pablo Lafuente, por qué se había hecho esa jugada, que era una jugada preventiva, ¿viste? Al estilo Petrosian. Pero Sí, muy, Giro ahí comentó que no le gustaban ese tipo de, viste que nada que ver, Giro te tira con todas las piezas de la jugada 2, que no le gustaba ese tipo de estilo. No llegaba a entender por qué una persona con negras hacía rey H8. Pero bueno, esa cuestión de la relación con la política me la dio justamente estar en el programa de ajedrez escolar, ¿no? También estar en la federación o a veces en el círculo de ajedrez. bueno, y lo último, que no lo quiero dejar en el tintero, te relacionaste con Topalov también, con el campeón del mundo. Bueno, sí, con Topalov fue algo extraordinario también,
porque gracias al programa de ajedrez escolar, cuando él se consagra campeón mundial, y acá quiero aclarar algo, para mí él es campeón mundial con toda porque viste que han tratado de desplazarlo, ¿no? Sin embargo, los documentos de la época decían que ese era un torneo de unificación que él ganó en San Luis de punta a punta y que se merecía el título de campeón mundial, Sí, ¿no? yo grabé con Topalov en mi canal, hablamos mucho de eso. Para mí es una gran injusticia cuando lo quieren desplazar. Y sí ponerlo a Kramer. Bueno, pero no vamos a hablar ahí de todos esos detalles que hubo, pero cuando él llega a Buenos Aires, bueno, va al Congreso, todos lo felicitan, y una de las visitas que hace es una escuela que se llama Juan B. Justo, una escuela que está ahí en el barrio de Villa del Parque también, ha ido a jugar Pichot, también nosotros llevamos siempre jugadores buenos para que participen, es una escuela que ha sacado muchos jugadores de ajedrez buenos. Y lo llevamos al círculo, ahí en ese momento estaba en el Club Pacífico, a 3 cuadras de ahí, lo hice entrar a la sala, me saqué una foto, hicimos como hicimos 2 o 3 jugadas, y después fuimos a una, es algo muy gracioso porque hay fotos, nos fuimos a la esquina, que hay una heladería, cafetería que se llamaba Luisito, ahora creo que cerró, y estábamos todos ahí charlando con Topalov. Él preguntó en qué barrio estábamos, quedaba lejos de la ciudad, se interesó, y después empezó a contar anécdotas de los maestros, ¿no? Recuerdo que él nos dijo que en su momento Carsten parecía un chico autista, que solo jugaba al ajedrez y que automáticamente rechazaba tablas, ¿no? Que era muy difícil entrarle, muy difícil entrarle a hablar, digamos, ¿no? Ahora parece que ha cambiado, pero que era bastante complicado adolescente Carsten. Pero sí lo admiraba profundamente, Topalo. Y nos contó muchas anécdotas, así que fue muy, muy bueno. Vos sabés que Topalo habla perfecto español, ¿no? Sí, sí, Y yo eso nos grabé con ayudó. él. Viste que habla un español tipo de España, digamos, pero bien, ¿no? Se le entiende perfectamente. Creo, él cuando surgió en el ajedrez, que tenía 17 años, que ganó todo, se jugaba todos los abiertos. Me acuerdo que Sorín me decía que jugábamos, peleábamos en las primeras mesas, pero ya se veía que este pibe era un monstruo, ganaba abierto tras abierto. Y bueno, después hizo una carrera brillante, con triunfos contra Kasparov y demás. Ahora, él no es muy querido en el ambiente por sus colegas. No sé por qué, ¿viste? Medio que no lo quieren. No sé muy bien por qué. No, Pero pero con es un nosotros fue, genio. El quinto elo sí, más alto de la historia. sí, claro, llegó a los 2008, ¿no? Sí, un poquito más. Fue segundo de Carlsen también. O sea, es la transición. Carlsen cuando toma la posta tiene que destronar a Caterina Kramer, Ganan y a Topal. Y lo logra. Logra demostrar que está arriba de eso. Sí. Todos Bueno, campeones del mundo. Sí. te agradezco por la entrevista. Un sueño cumplido para mí. Bueno, yo te quiero agradecer mucho. Gracias por todo. Me di cuenta que, viste, cuando uno va recordando, podría estar hablando 3 o 4 horas del ajedrez argentino y demás. Pero vos tenés cosas que hacer. Vos me pusiste un límite de tiempo para la entrevista. No, no, no hay problema, hasta las 12 tenía tiempo, pero no, me refiero a que te quedás pensando en cuántas cosas uno pudo llegar a contar, que pueden o no ser interesantes, pero acá Federico te quería comentar algo que charlamos cuando tomamos ese cafecito, que, bueno, vos sabés que yo soy fanático de los libros y creo que las bibliotecas no se tienen que morir nunca y que todo el mundo me encantaría que leyera, ¿no? Pero que en este momento por medio de esta tecnología, estamos siendo como bibliotecas del futuro. Me refiero al siguiente, si de acá a unos cuantos años, 30, 40 años, no sé, la gente quiere entrar a la historia del ajedrez argentino, a la historia mismo de los clubes, de mi club, de Club Argentino y demás, acá va a tener un material valiosísimo, porque lo que estás haciendo vos, yo recomiendo que vean todas las entrevistas que hiciste, es algo que tiene no solo una repercusión nacional, sino también internacional, por todos los datos que aportás. O sea que le facilitas a la gente que tenga que agarrar 20 libros por ahí con una entrevista. No sé si queda claro la idea, ¿no? Que la Muy función que valioso se lo que está... decís. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Realmente espero que sigas haciendo este tipo de entrevistas porque, ya te digo, vas a ser como la biblioteca del futuro, ¿viste? Cuando uno diga, sí, necesito tal dato, quiero averiguar algo, ¿dónde voy? Y andá al canal de Federico, que fíjate, todo, vas cerca de la ciencia, ¿no? Sí. La última anécdota divertida que me la contó nuestro amigo en común Dante Jiménez. ¿Cómo es eso Sí. que fueron a un casino, le fue bien y después fueron a bailar con Ingrid?
¿Cómo es eso que ganaban en la ruleta? Bueno, casualidad, mira, estábamos en San Luis jugando los Evita y Veinte dijimos, veintidós. claro, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al casino. No sé por qué, yo no soy de jugar y no me gustan los casinos. No me gusta ver ese despliegue de dinero, no sé, me choca mucho cuando veo que se despilfarra ese dinero que podría ser para otras cosas. Pero fuimos y seguimos a Dante, y Dante está con un día de suerte. No sé por qué metimos fichitas por distintas mesas y terminamos ganando. Entonces, esa plata dijimos, bueno, vamos, pero a bailar, lo gracioso fue que no un boliche, donde uno piensa ya grande, ¿no? Fuimos como una peña, ¿viste? De que se organizan en las provincias. Y nos Sí. divertimos mucho por los cánticos, los cuentos. Y Dante salió a bailar, ¿viste? Salió a bailar con Ingrid, bailaban. Yo no, porque la samba, todo eso me son ajenos a mí, ¿viste? Para no hacer papelones. Pero ellos se divirtieron mucho. Dante es muy personaje, ¿viste? Se adecua a a todos los ritmos. Y bueno, no gastamos la plata ahí que habíamos ganado en el casino. Bueno, ahora sí, te agradezco la nota y nos tenemos que ver de vuelta a tomar otro café. Dale, dale, con gusto, ¿eh? Y seguí por este camino que vamos bien. Muchas gracias por el aporte que estás haciendo. Yo te aviso cuando subo la entrevista. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande.